La verdad sobre la esclavitud debe revelarse, explorarse y comprenderse para apreciar el progreso que han logrado las construcciones sociales. Embarcámonos en un viaje histórico que profundiza en los orígenes, tipos y erradicación de la esclavitud, rindiendo homenaje a los héroes anónimos que lucharon por la libertad, la justicia y la igualdad. La esclavitud no es un cuento único con un comienzo claro y un desarrollo directo. Más bien, está entrelazado con la historia de la civilización humana. Las raíces de la esclavitud se remontan a civilizaciones antiguas, desde el trabajo de los prisioneros de guerra hasta la servidumbre por deudas. El collar de la esclavitud se extendía más allá de la esclavitud física, y trascendía a la opresión mental y la supresión cultural. El colonialismo europeo y la esclavitud de los africanos aportaron una dimensión diferente a la narrativa de la explotación humana. La esclavitud africana, comúnmente conocida como esclavitud transatlántica, fue una catástrofe que se desarrolló a lo largo de siglos. Esta forma institucionalizada de esclavitud humana no solo dio forma al tejido de las sociedades occidentales, sino que también dejó un impacto profundo y duradero en el continente africano. Los esclavos soportaron condiciones agotadoras durante el pasaje medio, el viaje transatlántico de África a América. Encadenados y apretados en las cubiertas inferiores de enormes barcos mercantes, padecían enfermedades, hambre y una crueldad indescriptible. En América, la esclavitud prosperó durante siglos, profundamente entrelazada con las economías de las colonias y más tarde de los estados-nación. Las plantaciones, donde los esclavos trabajaban bajo el sol abrasador, eran el corazón de esta inquietante historia de explotación, violencia y resiliencia. El movimiento abolicionista del siglo XIX supuso un punto de inflexión en la larga lucha contra la esclavitud. Fue impulsado por varios individuos y grupos, tanto esclavizados como esclavizadores, que poco a poco cambiaron definitivamente la opinión pública. La Ley de Abolición de la Trata de Esclavos de 1807 fue un momento decisivo, que puso fin a la participación de Gran Bretaña en la trata transatlántica de esclavos. Sin embargo, lo más importante es que la ley no liberó a los que ya estaban esclavizados. Continuó la lucha por la abolición total. Al otro lado del Atlántico, una sangrienta guerra civil en los Estados Unidos finalmente condujo a la emancipación de todos los esclavos. Sin embargo, la libertad no se tradujo en verdadera igualdad y justicia para los afroamericanos. Incluso después de la emancipación legal, el sistema social siguió siendo injusto y opresivo. Surgieron leyes Jim Crow que imponían la segregación racial, y negaban los derechos humanos básicos a los afroamericanos. Este sistema persistió hasta el movimiento por los derechos civiles en la década de 1960. Las cicatrices de la esclavitud siguen afectando a la sociedad actual. El racismo institucional y las disparidades económicas persisten, lo que exige una reflexión, un diálogo y una acción continuos hacia un cambio real y sostenible. A medida que evolucionamos y crecemos colectivamente, es sumamente necesario reconocer y comprender el pasado para no repetirlo. Para crear una sociedad verdaderamente inclusiva y equitativa, se deben respetar los derechos y la dignidad de todos. La esclavitud humana todavía existe en todo el mundo y se esconde a plena vista. Adopta diversas formas, incluido el trabajo forzoso, el tráfico sexual y el uso de niños soldados. Las organizaciones internacionales y los movimientos de base están trabajando incansablemente para arrojar luz sobre esta oscura realidad y erradicarla de una vez por todas. A través de la educación, la concientización y las acciones colectivas, la lucha contra la esclavitud y las violaciones de derechos humanos continúa avanzando. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de enfrentar y desafiar las injusticias y trabajar para crear un mundo donde la libertad, la igualdad y los derechos humanos sean inviolables. A partir de esta exploración integral, reunimos el coraje y la fuerza para abogar por un mundo que celebre la diversidad y honre los derechos y la libertad de cada individuo. Nadie debería tener que vivir jamás en esclavitud, oprimido y negado su propia humanidad. Si bien se han logrado muchos avances, aún queda mucho trabajo por hacer. Necesitamos no solo el poder y la voluntad colectivos de las naciones, sino también el espíritu implacable de los individuos para impulsar los cambios necesarios. Inspíranos los cuentos de los esclavos que sufrieron, y de los que se atrevieron a soñar. Que los ecos de las batallas libradas y ganadas por la libertad nos recuerden que el cambio es posible. Visualicemos y trabajemos por un mundo donde la esclavitud sea una reliquia cruda y horrible del pasado. El ascenso y la caída de la esclavitud, una de las tragedias más profundas de la humanidad, no termina con la erradicación de sus formas tradicionales. Nuestra exploración arroja luz sobre la continuidad de la explotación humana, y la necesidad de vigilancia y acción constantes. Empatía, esa es la clave para luchar eficazmente contra la esclavitud y todo tipo de explotación humana. Al cultivar la empatía y la comprensión por la difícil situación de los menos privilegiados, y hacernos eco de sus gritos por la justicia y la libertad, formamos una poderosa voz colectiva que no puede ignorarse. El viaje hacia un mundo libre de esclavos exige una combinación de reformas socioeconómicas, voluntad política y activismo de base. Es alentador que surjan destellos de esperanza a medida que las comunidades se unen para lograr cambios, galvanizando la acción individual y colectiva. Por difícil que sea, debemos afrontar los incómodos hechos de la historia y del presente.
Las desigualdades sistémicas y la existencia misma de la esclavitud nos recuerdan el trabajo continuo necesario para cumplir la promesa de libertad e igualdad para todos. Al explorar la trayectoria de la esclavitud y su eventual fin en ciertas partes del mundo, recopilamos ideas que pueden informar nuestras estrategias para abordar los desafíos contemporáneos de derechos humanos. El fomento de los valores democráticos, la defensa del Estado de Derecho, y la promoción de la libertad han sido componentes críticos de este esfuerzo históricamente y siguen siéndolo hoy. No existe una solución rápida o sencilla, pero la historia ofrece lecciones valiosas sobre resiliencia y esperanza frente a una injusticia de larga data. Mientras participamos en la difusión responsable del conocimiento y trabajamos para lograr acciones concretas, reafirmamos la dignidad y el valor de cada ser humano. La verdad sigue siendo que el pasado informa nuestro presente y crea un camino hacia nuestro futuro. Al comprender los orígenes de la esclavitud, reconocer sus impactos brutales, aprender de los triunfos contra ella, y luchar juntos por la dignidad de cada individuo, podemos configurar un futuro sin esclavitud. Cada esfuerzo, por pequeño que sea, contribuye a la lucha más amplia. Unámonos en esta búsqueda global de justicia, equidad y libertad. Juntos, esforcémonos por crear un mundo donde la esclavitud no solo sea ilegal sino inconcebible. La esclavitud, con sus innumerables formas y su alcance abarcador, sigue siendo un claro recordatorio de hasta dónde aún le queda por llegar a la humanidad. Por lo tanto, el cambio transformador requiere una comprensión profunda del pasado, y un compromiso inquebrantable para remodelar la trayectoria de nuestro viaje común. Como agentes de cambio, no solo trabajemos para borrar los últimos vestigios de la esclavitud tradicional de nuestras costas, sino que también arrojemos luz sobre los oscuros ámbitos donde la esclavitud moderna se pudre. En todo el mundo, los individuos siguen siendo explotados contra su voluntad. También debemos luchar por su libertad. La narrativa de la esclavitud está llena de oscuridad y sufrimiento, pero también de coraje y esperanza. A medida que continuamos escribiendo esta narrativa, asegurémonos de que el mensaje del pasado se lleve al futuro el mensaje de búsqueda incesante de igualdad, justicia y libertad. La conmovedora historia de la esclavitud nos recuerda la resiliencia del espíritu humano. Ahora, más que nunca, nuestra respuesta actual a las atrocidades de la esclavitud, ya sea en su forma tradicional o en sus formas modernas, debe caracterizarse por un compromiso compartido con la unidad, la justicia y la empatía. Al crear una sociedad igualitaria donde a cada individuo se le conceda su libertad, combatimos la raíz principal de la esclavitud. Aunque la erradicación puede estar muy lejos a partir de ahora, incluso la contribución más pequeña desempeña un papel en la lucha por la emancipación. Investigar la historia de la esclavitud nos impulsa hacia una sociedad más informada, empática y colectivamente responsable. Al contar esta historia, encontramos un profundo sentido de claridad y propósito, impulsado en última instancia por la visión de un mundo sin esclavitud. El viaje hacia un mundo sin esclavitud está marcado por pequeñas victorias y transformaciones a gran escala. Estos éxitos ponen de relieve la diferencia que se puede marcar cuando las sociedades y los individuos se unen para desafiar prácticas inhumanas y crear sistemas equitativos. Al marcar el comienzo de una nueva era de armonía y conciencia global, llevamos el conocimiento pesado pero esencial de nuestro pasado colectivo. Juntos, con una visión compartida y un compromiso inquebrantable con la justicia, los derechos humanos y la empatía, seguimos avanzando hacia la erradicación de la esclavitud en todas sus formas.